Efectivamente, hace algunos días, y es más ha sido un tema recurrente, se ha anunciado por parte del Ejecutivo la intención de mandar una iniciativa, ¿no? De hecho, señala febrero, ¿no? Los primeros días de febrero, 5 de febrero, creo que se ha señalado, para hacer una modificación radical en varios temas, ¿no? En varios temas. El que nos atañe en esta ocasión es el tema de las pensiones. Ha causado mucho revuelo, se han escuchado muchas voces, algunas de declaraciones, me parece, con falta de conocimiento, ¿no? Señalando temas que difícilmente se podrían dar. Y yo querría comenzar haciendo una reflexión en este sentido. El tema de las pensiones tiene varias características y uno es que tiene un efecto diferente que a lo mejor no estamos dimensionando. La población a nivel mundial está envejeciendo, los porcentajes de adultos mayores están creciendo de forma acelerada, más de lo que se tenía previsto. La consecuencia de un envejecimiento de la población es que un porcentaje importante de esta población pierde el poder adquisitivo, pierde la capacidad de generar ingresos y de tener ingresos. Cuando una parte importante de la población no genera ingresos, es incapaz de generar demanda y en consecuencia se paraliza la economía. El riesgo de las pensiones, más allá del personal y del que podríamos ubicar como propio y del sentirnos aludido, es el riesgo de un colapso en la economía. Está sucediendo en algunos países en donde se están teniendo que tomar medidas radicales, como incluso algo que podríamos ver como lejano, de fomentar la migración. Simplemente no hay quien trabaje, no hay quien compre cosas y esto paraliza. Es indispensable que se tomen medidas para que los adultos mayores y en general la población, pero en particular esta que están señalada, los adultos mayores, que va creciendo y que afortunadamente en la medida que va creciendo la expectativa de vida, somos más y duramos más tiempo, se hagan de recursos. Esto va a tener que ser doloroso, se va a tener que tomar una decisión radical. La propuesta que hoy no conocemos, pero que seguramente tiene un planteamiento muy similar a la que vimos en el 2020, en donde el Estado ya paga de gasto público un porcentaje muy importante de las pensiones que se están otorgando. ¿Cómo funciona esta reforma del 2020? En términos generales, se tiene la opción, ¿no?, que conocemos de antemano, que es que el trabajador, ¿no?, en conjunto con el patrón y el Estado, compra una pensión, al terminar su vida laboral, se acerca a la aseguradora, pide una pensión y la compre del tamaño que le alcance o que reciba una negativa de pensión y se vaya a casa con las manos vacías. A partir del 2020 se genera un elemento adicional que es una tabla de pensiones garantizadas. Es a esta tabla a la que se refiere el Ejecutivo y algunos analistas donde se marca o de donde se obtiene el porcentaje, ¿no?, de un 30 o de un 50% de retorno del salario que tenemos. La característica que no se está tomando en cuenta es que para esta tabla, que me parece que es la base o que será la base de esta iniciativa, el salario que se está tomando es el salario promedio de toda la vida, que por supuesto es por mucho más bajo que el último que recibimos. De forma natural vamos comenzando a ganar poco y teóricamente los últimos años son los que tenemos mejor pagados y eso va en proporción a la contribución que se hace a las cotizaciones. Ya se tiene una tasa de retorno superior. Esta tasa de retorno se obtiene tomando el dinero de la fuerza. Esto ya sucede, o sea, sucedió, es el segundo año que sucede. Se lleva a cabo tomando el dinero que el trabajador tiene en la Afore y complementando con gasto público lo necesario para comprar una pensión garantizada que tiene tasas de retorno de cerca del 30% del salario promedio de toda la vida, no del último, que ahí hay gran diferencia. Esto, por lo tanto, lo que es muy probable que se proponga es incrementar este subsidio para actualizar o incrementar los montos que se ofrecen a través de esta tabla garantizada y llevarlos a un porcentaje. Yo asumo que estamos hablando del 100% cuando se presume, del 100% del promedio de toda la vida que tendría un sentido financiero más viable. Tiene que suceder, en algún momento tiene que suceder, ya se está financiando. O sea, ya hay un gasto importante que se está pagando a través de gasto público. Esto no es una noticia, lo que se está, yo supongo, gestando es un incremento en estos procedimientos que de hacerlo de forma ordenada debería de tener una tasa importante de retorno para el Estado en forma de impuestos, ¿no?, en impuestos al consumo, que son pilares en esta administración, ¿no?, del tema tributario. Es buena noticia que se esté observando, es buena noticia que se esté observando de inmediato. Este es un problema que se ha ido pateando con el tiempo, se ha ido
mandando al futuro. Tuvimos una modificación a la que nos referimos constantemente, que es la del 97, en donde se optó por tener, ¿no?, tasas, fondos individuales de ahorro. Era, y permítanme la expresión, absurdo pensar que aportando el 6.5% del salario base de cotización mensual, ¿no?, entendiendo que con todo el rendimientos llegaríamos en un año favorablemente a un 100% de un mes del salario, pues pudiéramos tener una pensión, ¿no?, suficiente. Tendríamos que estar trabajando más de 200 años para alcanzarla. Con la medida que se toma, en donde ya hay una carga muy importante para el patrón, se eleva en 400% la contribución que se da en la mayoría de los casos, de un 3.125 a un 11.48 al terminar el 2030. Se elevan estas aportaciones al 15%, entonces ya solo tendríamos que trabajar como 100 años, ya no 200, no lo resuelve. La tabla de pensiones garantizadas es el camino por el que se han conseguido pensiones para personas que de otra forma habían tenido la negativa de pensión. No es solo altruismo, no es solo el beneficio personal del pensionado, sino la necesidad de reactivar la economía, de no dejar que se caiga en una parálisis, en una obstaculización para que haya una demanda de productos y servicios. Hay muchos planteamientos que son posibles, pero tenemos que hacernos a la idea de que ningún movimiento en las pensiones que no sea financiado del gasto público va a tener un resultado inmediato. Cualquier tema que tenga que ver con cotizaciones, con contribuciones, deberían de correr al menos los 25 años de vida laboral promedio para que pudiéramos ver un resultado. Hay varios planteamientos y alguno de ellos señala que, o más bien se propone que el tema de la cotización comience incluso desde el nacimiento. Si tuviéramos un fondo, ¿no?, por poner un ejemplo, de 15,000 pesos al momento de nacer, y este se invirtiera a plazo fijo de 65 años, seguramente tendríamos un escenario muy diferente con un costo bajo. Tendríamos dinero disponible para inversiones obviamente controladas con las políticas similares con las que se tienen hoy en la Afore, pero por mucho tiempo. Este es dinero muy atractivo y es dinero que sí estaría sembrando una base. Los planteamientos que hoy se hacen son paliativos para resolver el tema de forma inmediata. Tiene que haber una reforma de fondo. Nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos tenemos comisiones de seguridad social con especialistas y estamos en la mejor disposición de contribuir, comentar, de aportar ideas, ¿no?, de hacer planteamientos, de ayudar con las corridas, porque ese es un tema que a todos nos importa, a los que aspiramos a una pensión, a quienes aún están por nacer, a quienes tienen la economía, a quien tiene negocios, porque los negocios necesitan clientes, vendamos lo que vendamos, y esos clientes se alimentan con dinero que tiene que estar distribuido. Cuando le damos dinero, cuando se otorga dinero a la gente que tiene menos recursos, este dinero de forma automática se va al mercado de consumo. Cuando recibe dinero a alguien que tiene una cantidad mayor de que tiene mejores posibilidades, este dinero se almacena, se invierte, se queda estático. Es entonces parte del efecto que se busca, que el dinero que se otorga, incluso en programas sociales, entren de inmediato al mercado de consumo, a consumibles de inmediato, incluso a estos no tan famosos que generan grandes porcentajes de IEPS que contribuyen en mucho a la administración, al gasto público. Bueno, muy bien, señores, pues ese era el comentario. Hay sobre el salario mínimo, ¿no?, una garantía para que no se incremente nunca menos del porcentaje de la inflación. Me parece que esto de alguna manera va a suceder. Es bueno llevarlo a la Constitución, ¿no? Se podría haber hecho de una forma más sencilla. Se hizo con la UMA de golpe se legisló para que esta nunca fuera mayor que el salario mínimo, pasara lo que pasara, que es la contraparte, ¿no? Pues ahora se alimentan, se actualizan de formas distintas. Pues eso, y sí reiterar, subrayar que como profesión organizada estamos en la mejor disposición de participar, ¿no?, en la manera que resulte más útil con este tema que es de urgencia, de urgente resolución, pero no por eso poco complejo, y vayamos esperando noticias en este sentido. Muy bien, señores, muchas gracias.